Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 29 de junio. Solo con eso ya todo el mundo sabe que es la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. San Pedro y San Pablo, apóstoles. Es verdad que de San Pablo, por ejemplo, celebramos también el 25 de enero la conversión, o sea, el comienzo de su vida de seguimiento del Señor. Eso pues realmente es algo muy bonito, ¿no? Y además cómo ocurrió en él, ¿no? Y cómo se gestó ese camino de seguimiento que no fue fácil, que tuvo de todo, pero bueno, pues ahí está todo lo que vivió San Pablo, ¿no? San Pedro, fue pescado, podemos decir, junto al lago de Tiberíades y siguió un camino del Señor, no sin también volver la espalda. Todos recordamos las famosas negaciones de Pedro, ¿no? Y aún así, pues es un gigante también de entereza. San Pedro se parece mucho a nosotros, se parece mucho a nuestro camino de seguimiento particular de cada uno. Celebramos, por tanto, unidos en un entrañable recuerdo, la fiesta de estos dos grandes apóstoles. La expresión popular de toda la vida es las dos columnas de la Iglesia. Columnas de la Iglesia y testigos, cada uno desde su personalidad propia, que tenían una personalidad muy marcada, de la fe y del amor a Cristo. Pedro era pescador de Besaida, Pablo un judío de Tarso, la actual Turquía, de la tribu de Benjamín, de formación farisaica. Ambos fueron llamados por Cristo, el Señor. El uno junto al lago de Genesaret, el otro en el camino de Damasco, donde iba para perseguir a los cristianos. Ambos respondieron con prontitud y se convirtieron en personajes importantísimos en la historia de la primera comunidad. No murieron juntos. Pedro fue mártir en el circo de la colina del Vaticano en tiempos de Nerón y Pablo poco más tarde en la vía Ostiense, camino del mar. De hecho, la basílica de San Pablo se llama extramuros de la ciudad. El primero, según una tradición muy antigua, crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir como su Señor y Maestro. Y el segundo, cortándole la cabeza. Se dice que al caer en la tierra, la cabeza cortada dio tres golpes, ¿no? Y de ahí surgió una fuente, tre fontane, ¿no? Las tres fuentes. Cada uno de ellos tiene una basílica dedicada en el lugar de su martirio, San Pedro en el Vaticano y San Pablo, ya digo, en la vía Ostiense. Basílicas levantadas en el siglo IV por Constantino, apenas iniciada la era de paz para la Iglesia. La comunidad les recordó juntos desde muy pronto por el papel complementario que ambos tuvieron en los orígenes de la Iglesia, ¿no? Uno negó a Jesús, el otro lo persiguió, pero ambos lloraron su pecado. Los dos sintieron el hechizo de Jesús a él y al reino anunciado entregaron su vida. Y Jesús se volcó a ellos. A Pedro le encargó el ministerio de ser la roca y el administrador de la Iglesia. Era la garantía de su unidad y para ello debía confirmar la fe de sus hermanos. A Pablo le dio la misión de salir de las fronteras de Israel hacia nuevas culturas y gentes, proclamando la buena noticia de Jesús. Si Pedro, con su indiscutido liderazgo, fue el aglutinador de la comunidad, Pablo fue el creador de comunidades, asegurando así la pluralidad de la Iglesia. No les faltaron persecuciones, tribunales, cárceles, afrentas, palos, naufragios, pero en todas ellas se sintieron apoyados por el Señor. Los dos, como hemos dicho, murieron mártires. En ellos tenemos dos modelos de identificación y dos carismas que la Iglesia nunca puede perder ni debe perder. La audacia, que lanza hacia nuevos caminos en nombre de Jesús, y la fidelidad a un mensaje y a una persona que garantiza
una firme unidad. El Evangelio que leemos hoy es el Evangelio de Mateo 16, 13 al 19. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿No? A esa pregunta responde impetuoso como siempre Pedro en nombre de los demás y recibe por ello no solo la alabanza de Jesús, sino lo que podríamos llamar la investidura en el papel de responsable de la comunidad. Le llama Pedro, piedra, Cefas, y le encomienda las llaves del reino. Al tú eres el Mesías, le sigue tú eres Pedro. En otras ocasiones le encomendará ser el pastor de la comunidad o pescador de hombres. La fiesta de hoy nos estimula, ante todo, a aumentar nuestra conciencia de iglesia, y en concreto de iglesia apostólica. El fundamento de nuestra fe es siempre Cristo Jesús, pero él mismo quiso que Pedro y los demás apóstoles fueran los fundamentos visibles, puntos de referencia de la unidad, de la fe y de la caridad. Como ahora lo sigue siendo el Papa, al frente del colegio episcopal que preside la Comunidades de la Caridad y merece nuestro respeto y nuestra aceptación, aunque a veces pues también con buen criterio pues podamos decir pues esto me parece más acertado o esto menos, ¿no? Pero en cuestiones de fe o en cuestiones doctrinales seguimos el criterio y el magisterio de la Iglesia, ¿no? No tanto por motivos apologéticos, sino teológicos, no porque tiene todas las cualidades y acierta en todo, ojalá que fuera así, ¿no? Sino porque Cristo ha querido una comunidad eclesial apostólica basada en el ministerio de los apóstoles y sus sucesores. No actuamos cada uno por nuestra propia cuenta, no somos francotiradores, somos iglesia, comunidad reunida en la fe y en el amor. Algunas oraciones piden a Dios que, ya que celebramos a los que son fundamentos de nuestra fe cristiana, saquemos la consecuencia, que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas, o que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón, una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. En esta fiesta recordamos nuestras más sólidas raíces, el ministerio de Pedro y de Pablo, basados ambos en Cristo Jesús. Al proclamar hoy nuestra fe en el credo, podemos poner especial énfasis en la frase creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y lo mismo cuando en la plegaria eucarística nombremos, como hacemos siempre, al Papa, al obispo propio y a todo el colegio episcopal. Es bueno que al espejarnos, al mirarnos en el espejo de estos dos grandes apóstoles, veamos cómo se puede colaborar en la misión comunitaria desde temperamentos distintos, aprendiendo la lección del pluralismo. Pedro y Pablo son dos figuras diferentes, pero al servicio del mismo Evangelio. Dos apóstoles con carácter propio, con virtudes y defectos, con campos diferentes de actuación, pero ambos enamorados de Cristo y valientes testigos suyos. El prefacio de hoy ofrece estas pinceladas comparativas. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió a todas las naciones. De esta forma, por caminos diversos, los dos congregaron la única Iglesia de Cristo y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy la Iglesia con una misma veneración. No se les puede presentar como símbolos opuestos de la autoridad y el carisma, entre otras cosas porque también Pedro fue carismático y Pablo un defensor de la autoridad. Ni se puede decir que uno fue particularista y el otro universalista. Fue Pedro el que, antes que Pablo, admitió a la primera familia pagana, la de Cornelio, a la fe de Cristo, un poco en contra del parecer de su propia comunidad. Son diferentes, pero complementarios, como dice el prefacio. Por caminos diversos, los dos congregaron la única Iglesia de Cristo.
Pedro, con su profesión de fe, y Pablo, con sus escritos, nos invitan a ser también nosotros evangelizadores incansables en el mundo de hoy. Pedro con su actitud de amor, tú sabes que te quiero, y Pablo con su total identificación con Cristo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Nos indican dónde está la fuente de nuestra fuerza y de nuestra ilusión apostólica. Pedro y Pablo nos enseñan a superar con valentía las dificultades que podamos encontrar en nuestro camino. En nuestra vida de cristianos y de testigos de Cristo, seguro que habrá días nublados, de abatimiento, de ansia, días de la pandemia, días de enfermedad, días de luto, días complicados, ¿no? El Salmo responsorial lo podemos aplicar a tantos momentos de nuestra historia eclesial y personal. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Como dice con gozosa confianza el salmista, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Pedro lo experimentó en la noche de la cárcel, en un momento crítico para toda la comunidad. Pablo sintió la ayuda de Dios a lo largo de sus muchas peripecias apostólicas, cuando también él sentía dudas y miedos y tenía que saltar por encima de obstáculos que parecían insalvables. La Iglesia lo ha podido constatar a lo largo de 2000 años de existencia. Ojalá cada uno de nosotros, que seguramente sabe lo que es pasar por momentos de crisis y angustia, pueda experimentar al recurrir a Dios cómo nos alcanza su ayuda y su fuerza salvadora, y lo salva de sus angustias. Me libró de todas mis ansias. Termino recitando esta poesía, ¿no? O poema. San Pedro y San Pablo, unidos por un martirio de amor en la fe comprometidos, llevadnos hasta el Señor. El Señor te dijo, Simón, tú eres piedra, sobre este cimiento fundaré mi iglesia, la roca perenne, la nave ligera. No podrá el infierno jamás contra ella. Te daré las llaves para abrir la puerta, vicario de Cristo, timón de la iglesia. Pablo, tu palabra como una saeta llevó el evangelio por toda la tierra, doctor de las gentes. Va sembrando iglesias. Leemos tus cartas en las asambleas y siempre de Cristo nos hablas en ellas. La cruz es tu gloria, tu vida y tu ciencia. San Pedro y San Pablo en la Roma eterna, quedasteis sembrados cual trigo en la tierra, sobre los sepulcros espigas cosechas. Con riesgo de sangre plantasteis la iglesia. San Pedro y San Pablo, columnas señeras, testigos de Cristo y de sus promesas. El autor de este poema es don Bernardo Velado Graña, un sacerdote astorgano, canónigo, compositor, un hombre estudioso, podemos decir enciclopédico, buen sacerdote de Cristo que realmente pues trabajó muchísimo y hizo mucho, sobre todo en el campo de la liturgia. Don Bernardo Velado Graña. Bueno, pues muchas felicidades a todos los que llevan su nombre, el nombre de Pedro y Petra, y muchas felicidades también a los que llevan el nombre de Pablo, y algunas pues incluso celebran Paula, aunque hay Santa Paula, ¿no? Pero bueno, bueno, pues felicidades a todos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.